En ediciones pasadas presentamos un trabajo a cargo de mi compañero Juan Lorenzo Cimental. El trabajo se tituló Durango en la geografía del narco. Hemos optado por rescatar este material en virtud de que nuestra área editorial consideró oportuno la presentación de este material en el contexto de la declaración de don Héctor González Martínez. Y vamos a reproducirlo porque, le insisto, consideramos que es un elemento más que aporta análisis político para que usted disponga de mayores elementos al momento de formular un juicio de valor sobre si don Héctor González Martínez acertó o se equivocó con la presunta ubicación geográfica del señor Joaquín Guzmán. Vamos a presentarle este interesante material. Fue en el periodo 1934-1940, el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando Durango apareció en el mapa del narco. Aquí se inició la producción a escala nacional de amapola y marihuana debido a los privilegios orográficos que ofreció la Sierra Madre, además de su comunicación con otros territorios clave como Chihuahua y Sinaloa, lo que dio paso a la integración del Triángulo Dorado. Desde entonces hasta hoy mucho ha cambiado. De acuerdo con información de la PGR hecha pública en el periódico El Economista el 20 de junio de 2005, 5 son los cárteles de la droga que tienen o han tenido presencia en la entidad. El más fuerte de ellos es el de Sinaloa, quizá por su vecindad natural con aquella entidad, pero quizá también por la hegemonía de su comandante, Joaquín El Chapo Guzmán, el delincuente más inteligente al que se ha enfrentado el Estado, dijo en su momento José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Luego está en el Cártel de Juárez, la superempresa que heredó Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Hoy sobrevive en manos de Vicente Carrillo Fuentes y de Vicente Carrillo Leiva, y su discreción, al no verse involucrados en hechos violentos, les ha permitido seguir funcionando mientras otros se desangran. Enseguida aparece el cártel que alguna vez Jesús Blancornelas, fundador del semanario Z, calificó como el más violento en la historia del país, el de Tijuana, de los Arellano Félix, quienes en su afán de dominio rompieron los pactos establecidos por los viejos capos y comenzaron la guerra entre los grupos delictivos. Al final se habla de los cárteles del Golfo y el de Colima. El primero al mando de Ociel Cárdenas Guillén, el Mata Amigos, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos y quien echó mano de los Zetas para recrudecer la violencia principalmente en contra del Chapo. Respecto al grupo de Colima de los hermanos Amezcua Contreras, tiene una participación mínima en el área de las anfetaminas, metanfetaminas y los precursores químicos. El Estado cambió. Catalogado por la Secretaría de la Defensa Nacional como integrante de la Ruta del Sur del narcotráfico, ahora es un territorio de consumo, un mercado potencial que implica la natural disputa entre los que proveen. De los años 30 a la fecha, 5 son los cárteles que han funcionado en la entidad, y esto es mucho, demasiado, para un lugar donde dicen, nunca pasa nada. Y para cerrar el bloque de carácter informativo y de análisis sobre el tema, sobre la polémica que levantaron las declaraciones del titular de la Arquidiócesis de Durango, vamos con nuestra sección de Primer Enfoque. En esta colaboración, mi compañero Germán Linden nos aporta un material que es, sin lugar a dudas, sumamente interesante. Hay algunos personajes que a través de una declaración periodística, de un discurso de carácter político, o bien de una manifestación frente a la opinión pública, generan controversia. En el ámbito nacional, sin lugar a dudas, que quien ocupó el primer lugar en los gazapos de carácter verbal ha sido, sin lugar a dudas, le insisto, el presidente de la República, Vicente Fox. Pero en el plano estrictamente local, sin lugar a dudas, que las actitudes y recientes declaraciones que en diversas fechas ha hecho frente a los medios de comunicación don Héctor González han provocado controversia.
Precisamente este es el tema de Hermann Linden, quien analiza dos figuras muy elocuentes. El buen humor, los refranes, los albures y las frases célebres son algunas de las cosas que nos distinguen a los mexicanos del resto de los latinos. Mario Moreno Cantinflas, Resortes, Clavillazo, El Piporro, Chava Flores, Víctor Trujillo con Broso, El Chischás, Polo Polo, entre otros. Pero además del buen humor, México también se ha sabido distinguir entre los países latinoamericanos como un nido de promesas literarias y por ser cuna de grandes y elocuentes intelectuales, de entre los cuales podemos nombrar a Octavio Paz, Juan Rulfo, José Vasconcelos, Amado Nervo, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y muchos, muchos más. En estos últimos años, aunado a estos grandes nombres, tenemos otros personajes elocuentes que se han ido sumando en el gusto popular y que su creciente fervor los ha mantenido en el ojo crítico de los medios de comunicación y de las pláticas de café. Cabe aclarar que no criticamos su intelecto ni tampoco los comparamos con los anteriores literatos, simplemente están ahí y dan mucho de qué hablar. Por un lado, tenemos al expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, quien con sus botas y su recia voz llenó los medios de comunicación y las columnas de opinión de críticas hacia sus muy estrambóticos, pero eso sí, increíblemente divertidos discursos. ¡Qué grande es, maestro! ¡Qué grande es! Con Fox, uno simplemente no sabía qué iba a decir. Recordemos alguna de sus frases más célebres. Los migrantes mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Me pregunto yo, ¿qué diría Obama al respecto? El 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no hablo de las de 2 patas o de 2 piernas, sino una lavadora metálica. Nomás le faltó haberle bautizado Martita y ahí sí se le hubiera armado. En el pasado, los políticos nos tomaban el pelo como viles chinos. Lo bueno fue que no le tocaran las Olimpiadas de Beijing. Fidel, come si te vas. Y cómo olvidar esta llamada telefónica, todo un aperitivo de comunicación. Por último, el expresidente en pasados días les mandó decir a los diputados federales al no aceptar sus cuentas del 2002 y 2003: los tontos están haciendo papel de tontos y mentirosos. Y sigue la mata dando, dirían en el rancho. En el ámbito local no nos quedamos muy atrás, que digamos. Contamos con nuestro propio poeta urbano, un hombre que ya es cliente de la crítica política y periodística duranguense, pero que en pasados días simplemente se voló la barda con sus acusaciones, las cuales, como bien dijo su vocero, fueron muy irresponsables. Pero los invito a que también recordemos un poco las últimas frases de Monseñor Don Héctor González Martínez. En los sermones las mujeres van enseñando hasta la garganta con esas minifaldas. Yo le explicaría dónde se ponen las minifaldas a Monseñor. La sociedad duranguense es abúlica e indolente, lo que en otras palabras significa flojos, por no decir ¡ué!, y tontos. A los devotos de la Niña o la Santa Muerte se las cambió de sexo o cuando menos de preferencia, niña, niño o gay. Somos cristianos sancochados y en mi pueblo los sancochados se lo comen los puercos. Nomás no nos ponga el somos y con eso estamos bien. Y la últimamente famosa a nivel internacional, sí, internacional, es la de más adelante de Guanaceví, por ahí vive el Chapo. Todos lo sabemos, menos la autoridad, a la cual le podemos pegar la de soy sordo y mudo, la cual vino después. No hay mucho que decir después de las declaraciones que estos personajes pueden dar. Todo lo demás simplemente sale sobrando y las palabras se quedan cortas. Terminamos nuestra edición de este sábado 25 de abril. Gracias por acompañarnos y lo espero el día de mañana, Dios mediante, a partir de las 8 de la mañana, con una edición más de Análisis Político, aquí por el canal 10, el 10 en televisión.